alabar es sinónimo de adorar, de engrandecer, de exaltar, de glorificar, de agradecer, de honrar y magnificar. Cuando los hijos de esta mujer la miraban a ella, ellos estaban tan agradecidos con ella que ellos la alababan. Ellos decían, no hay otra mujer como mamá. Y el esposo decía lo mismo. Ahora, ella tuvo que hacer varias cosas en su vida para que esto fuera una realidad, ¿verdad? Y yo creo que las palabras que más queremos escuchar son de nuestros hijos. O cuando sus hijos le dicen a usted, mamá, tú eres especial, yo te amo, gracias por todo lo que has hecho. Eso nos llena el corazón, ¿verdad? Otras hermanas podrán decirnos, oh, hermana, ha sido de bendición a nuestra vida, y también nos ayuda y nos anima, pero no como que lo hagan nuestros hijos, ¿verdad, hermanas? Entonces, quiero que usted se vaya esta tarde pensando y deseando ser esa mujer a la que sus hijos la van a alabar, y también su esposo, por la vida que usted vive y la manera en que usted vive. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Nuevamente te pido que a través del Espíritu Santo, Señor, usted me use a mí, usted obre en el corazón de las hermanas. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y que cada una de nosotras tengamos el deseo de ser una mujer virtuosa, una madre virtuosa, una esposa virtuosa, Señor, para ser de bendición a los seres que más amamos, que es nuestro esposo y nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a dejar buenas huellas en sus vidas y que los podamos criar a nuestros hijos en la amonestación tuya, Señor, como tu palabra lo dice. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pensemos el por qué esta mujer fue una mujer que otras personas, y en el caso de ella sus hijos y su esposo, la alababan. Primeramente yo veo ahí por su caminar con Dios, ¿verdad? Y esto es bien importante. Ninguna de nosotras en nuestra vida cristiana vamos a poder tener victoria si nosotras no caminamos con Dios. Y muchas veces escuchamos a personas, ¿verdad?, que dicen, ay, siempre nos dicen leer la Biblia, siempre nos dicen caminar con Dios. Es que eso es la vida cristiana. Nuestra vida cristiana depende de nuestro caminar con Dios, ¿verdad? No sé si usted ha leído una anécdota que escribieron. Uno lo escribió acerca usando a 2 perros y a otro 2 lobos, pero yo prefiero usar el de los 2 lobos, y déjeme decirle. Dice que este hombre tenía 2 lobos, uno blanco y uno negro. Y entonces él los ponía a pelear a los lobos. Y él decía, por ejemplo, este día van a pelear mis lobos y va a ganar el lobo negro. Y el lobo negro ganaba ese día. Pasaba una semana y él los ponía a pelear y él decía, ahora va a ganar mi lobo blanco, ¿verdad? Entonces alguien le preguntó, ¿cómo sabe usted cuándo va a ganar el lobo negro y cuándo va a ganar el lobo blanco? Y él dijo, por si yo quiero que gane el lobo negro, lo alimento toda la semana y al blanco no le doy comida. Y cuando quiero que el blanco gane, lo alimento toda la semana y al negro no le doy comida. Hermanas, nosotras o estamos alimentando en nuestro espíritu el Espíritu Santo, o estamos alimentando la carne. Y en la manera que a quien alimentemos va a ganar. ¿A quién alimenta usted cada semana, cada día? A través de nuestro caminar con Dios debemos alimentar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu controle nuestra carne. Ahora, ¿cómo era este caminar con Dios? Este caminar con Dios que ella tenía era sentándose a los pies de Jesús. Hermana, y es un área que descuidamos muchas veces, ¿verdad? Que no buscamos al Señor, porque yo encuentro hermanas en mi iglesia que son buenas hermanas, pero están frustradas, muchas veces su vida ellas sienten que no puede avanzar, y todo es porque por su falta de comunión con Dios. Ahí en Lucas 10:38, dice, esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y vemos aquí, hermanas, a María, que se sentó a los pies de Jesús. Pero es interesante porque Marta estaba tan frustrada con los quehaceres de la casa. No realizó que lo que ella más necesitaba en su vida era caminar con Jesús. Me imagino, porque la historia nos dice que Jesús iba pasando, llegó a su casa, y María, cuando escuchó
que Jesús había llegado a su casa. Dice que ella fue y se sentó a los pies de Jesús. Pienso que María también estaba trabajando, pero cuando ella escuchó, dijo, voy a dejar todo esto porque lo más importante ha llegado a mi casa, y era quien Jesús. Y se sentó a los pies de él a escuchar su palabra. Qué maravilloso cuando venimos a la palabra de Dios y Dios nos habla, ¿verdad, hermanas? Y somos campeonas ese día y tenemos victoria, y no importa lo que pase, seguimos adelante. Pero cuando no hemos venido a los pies de Jesús, qué días tan trágicos, porque vienen situaciones y no tenemos la sabiduría de Dios, no tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar aquellas cosas que llegan a nuestra vida. Entonces necesitamos un caminar con Dios a través de venir a la palabra de Dios. ¿Ha leído usted acerca de un abuelito que todos los días le leía la Biblia a su nieto? Y dice que un día el niño le hizo, ay, abuelo, yo no entiendo todo lo que tú me lees, y ya me aburrí de leer la Biblia, y yo no sé qué está haciendo la Biblia en mi vida. Entonces el abuelo siempre se sentaba cerca de la chimenea con su nieto, y había un canasto con carbón, ya estaba vacío, y le dice al nieto, quiero que con este canasto vayas al río y me traigas agua, ¿verdad? El niño pensó, bueno, y agarró el canasto y fue al río a traerle agua, pero cuando llegaba con el abuelo, el canasto estaba vacío porque no podía sostener el agua. Y lo hizo varias veces, y el niño dice, abuelo, no puedo traer agua porque toda el agua se tira en el camino. Y él le dijo, ve a hacerlo otra vez porque necesito que me traigas agua. Y varias veces lo estuvo haciendo. Y el niño le dice, abuelo, no puedo traer agua, el agua no se queda ahí. Y él dijo, quiero enseñarte algo. Mira ahora el canasto. El canasto estaba limpio. ¿Por qué, hermanas? Porque había ido varias veces al río a traer agua. Y ¿sabe qué? Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que no, ay, la voy a leer otra vez, la voy a leer, pero no estoy recibiendo nada. Tal vez usted piensa así. La palabra de Dios está obrando en su corazón, hermanas, y cambia y nos limpia y nos transforma. Por eso es importante nuestro caminar con Dios a través de ¿qué? De la Biblia. Por eso esta mujer de Proverbios, hermanas, ella era una mujer espiritual, una mujer que cuando abría su boca, dice la palabra de Dios, la abría con sabiduría. Ella tenía temor a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque conocía quién era Dios. ¿De dónde vino? De pasar tiempo con Dios. ¿Pasa usted tiempo con Dios, hermana? ¿Cómo está su vida? Mi esposo hacía una pregunta a los pastores quizás más esta mañana, ¿cómo está su iglesia? Ahora, ¿cómo está nuestra vida en este caminar con Dios? También, hermanas, tenemos que tener nuestro caminar con Dios a través de la oración, ¿verdad? Y muchas escuchamos, sabemos que Dios obra, que Dios contesta la oración, pero hay muchas que no oramos. ¿Sabe que nuestras vidas serían completamente diferentes, nuestras familias, nuestros hijos, si tan solamente nosotros oráramos? En los años 1800 había un predicador, él se llamaba J. Frank Norris. Ahora él es conocido como el padre de los fundamentalistas, un pastor que fue famoso, que Dios lo usó grandemente. Pero antes de llegar a ese punto, pasó algo en su vida. Dice que él tenía su iglesia, nos cuenta la historia, y su iglesia era una iglesia pequeñita, y la iglesia no crecía, la iglesia no tenía visitantes. Entonces un día él le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Me han invitado a un avivamiento, voy a ir, pero este va a ser mi último. Cuando regrese voy a renunciar a la iglesia. Dios no está conmigo, Dios no me está usando, y yo ya quiero parar esto, ya no voy a seguir adelante. Dice que el tema ahí era de una esposa discreta. Ella no dijo nada, pero ella le prometió a Dios que en esos 3 días que su esposo iba a estar fuera del estado, ella iba a ayunar y orar por su esposo para que Dios hiciera un cambio en su vida. Entonces llegó el primer día de predicación y dicen que no llegaron visitantes, eran noches de avivamiento en aquellos años, ¿verdad? No llegaron visitantes. Cuando él predicó y al final hizo una invitación, nadie pasó al frente a tomar decisiones. Y él estaba frustrado, pero su esposa en casa estaba dedicando ayuno y oración por su esposo. Llegó el siguiente día, dice que igual no hubo visitantes y nadie pasó al frente.
pero llegó la tercera noche. Y esa noche Dios cambió y transformó la vida de este predicador. Dice que mucha gente vino, él estaba maravillado, muchos fueron salvos y muchos después pasaron los cristianos a tomar decisión para el Señor llorando y hubo un avivamiento. Y él le llamó a su esposa bien contento y le dijo, ¿sabes qué? Dios hizo algo maravilloso esta noche en mi vida, Dios me cambió, Dios me dio su poder, ya no voy a renunciar, voy a seguir adelante. Y ¿sabe qué, hermanas? De ese día en adelante, él empezó a pastorear 2 iglesias y tenía que viajar de un estado a otro, cada un domingo en una iglesia y otro domingo en otra iglesia. Y cada iglesia tenía 5,000 miembros. Algo maravilloso Dios hizo a través de ¿qué? A través de la oración. ¿Cuántas cosas usted y yo estamos perdiendo, hermanas, porque no oramos, porque no dedicamos tiempo? Porque muchas veces en lugar de, cuando viene una situación difícil en nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestro hogar, en lugar de orar, ¿qué andamos pensando? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Verdad? En lugar de que de doblar nuestras rodillas delante del Señor. ¿Quiere usted ser alabada por sus hijos, por su esposo? Y sobre todo por Dios, sea una mujer que ora. En 1 de Samuel 1:10, siempre este pasaje me maravilla, porque pienso de Ana, dice que cada año, hermanas, ellos subían al templo a orar. Ella no tenía hijos, cada año pasaba las mismas situaciones con Penina, que Penina la irritaba, ella se enojaba, pero como se dice, como que no le había caído a ella de que ahí está Dios. Puedo orar a Dios, puedo buscar a Dios y Él me puede dar un hijo. Pero como que despertó y realizó y decidió orar y vemos, hermanas, cómo Dios le dio ese hijo a Ana, pero dice que ella oró largamente, derramó su corazón a Dios y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nosotras. Eso está en 1 Samuel 1:10. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos tantas cosas. Lo único que nosotras tenemos que realizar esta mañana, que no estamos orando, por eso no lo estamos recibiendo. Y yo les animo a que oremos, a que busquemos al Señor, a que hagamos lo que Dios nos pide en su palabra, de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Orar siempre, orar sin cesar. Cuando usted está lavando trastes, cuando usted está planchando, porque muchas veces pensamos, ay, pues si no tengo un tiempo para orar a solas con el Señor, no, pues ya no oré. Hermana, en cualquier lugar podemos orar. Cuando usted está regando sus plantas, cuando usted está haciendo otra cosa, usted puede estar orando a Dios. Ahora, sí tenemos que buscar un tiempo a solas con Él. Pero qué maravilloso que podemos hablar todo el día con Él, ¿verdad, hermanas? Y es a través de la oración. También, hermanas, ¿qué otra cosa tenía esta mujer en su vida espiritual? Su servicio a Dios. Las animo a eso, hermanas, a que sirvan a Dios en sus iglesias, que usted tenga ese corazón de amor para Dios. Debemos de servir a Dios por agradecimiento. Vea conmigo Hebreos 12:28, por favor. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Dice ahí, mire, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanas, por gratitud sirvamos a Dios. Dios le ha salvado, Dios le ha dado vida eterna. A lo mejor Dios transformó su hogar. A lo mejor Dios transformó sus hijos. Yo no sé lo que Dios ha hecho aparte de la salvación que Él nos ha dado, pero por gratitud debemos servir a Dios. Y sabe, un día estaremos delante de Dios y la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 4:11. Vamos a presentar nuestras coronas por servicio, por ganar almas, ¿verdad? Que vamos a nosotras recibir para presentarlas a Cristo. ¿Cuántas de nosotras quizás no vamos a tener muchas coronas porque no servimos al Señor? Porque sí venimos a la iglesia, tal vez nos sentamos, ¿verdad? Escuchamos predicación, pero no me pongan a servir guardería. Yo no quiero estar en una clase, yo no quiero hacer eso, no quiero ayudar en la cocina. Pero un día, cuando estemos delante del Señor, cuando lo veamos tal y como Él es, hermanas, vamos a querer, pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces nosotras debemos de servir a Dios y hacerlo con un corazón lleno de gratitud. También en Lucas 8:2 dice así, mire, Lucas 8:2,
Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres habían entendido lo que Cristo había hecho en sus vidas y por agradecimiento le servían. ¿Tiene un ministerio usted en su iglesia? ¿Sirve usted en su iglesia? ¿O simplemente los dones que Dios le ha dado a su vida? Porque usted tiene dones o talentos, simplemente los tiene que ahí enterrados. Y un día decir, Señor, me los diste, pero los enterré, ¿verdad? Así como cuando Dios les dio el dinero a aquellos hombres, ¿verdad? Hermana, saque esos dones y sirva que al Señor, hágalo de corazón y por agradecimiento a Él. Ahí en Hechos 6:16 dice así: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 16:12 dice: saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Si ahí pusieran su nombre o mi nombre, ¿pudieran poner que hemos trabajado mucho en la obra del Señor? Si pusiera su nombre o mi nombre, ¿qué escribiría Dios de nosotras, hermanas, en cuanto al servicio a Dios? Cada una de nosotras somos responsables delante de Dios para servir a Dios, ¿verdad? Y recuerde, por agradecimiento. Ahora, otra cosa que encontramos en esta mujer, hermanas, que ella fue alabada, fue porque ella fue una buena esposa. Y yo sé que aquí hay señoritas y hay esposas, ¿verdad? Pero un día las señoritas van a convertirse en esposas y deben de pensar y pedirle a Dios que les ayude a ser una buena esposa. Y una buena esposa trata bien a su esposo. Qué triste, y quizás usted lo ha visto o conoce hermanas, ¿verdad? Porque estamos hablando de hermanas dentro de la iglesia que tratan mal a sus esposos y muchas veces lo hacen delante de todos. Les hablan mal, son groseras, le contestan mal, ¿verdad? Los avergüenzan delante de la gente. ¿Verdad que a nosotras no nos gusta que nos hagan eso, hermana? Pero hay hermanas que son así. Muchas veces yo les he dicho, hermana, tranquila, no sea así. Ay, no, es que yo soy así, ¿verdad? Muchas veces usan esa palabra, yo soy así. No, no somos así, Dios nos cambió. Eso éramos antes, ahora somos diferentes. Pero esta esposa, hermana, lo trata bien. Ayer hablé un poquito de eso. En Proverbios 31:1, el corazón de su marido está en ella confiado. Eso me encanta, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Su esposo confía en usted en todo aspecto? O quizás usted hace cosas escondidas, no de pecado, pero cosas escondidas que después su esposo se da cuenta y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Eso no está bien, ¿verdad? Y aquí dice que el esposo de la mujer virtuosa confiaba en ella. Era maravilloso que esta confianza estuviera en esta pareja. El 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Hermana, trate bien a su esposo, ame a su esposo. Si usted quiere que la trate como una reina, trátelo a él como un rey, ¿verdad? Porque muchas veces lo queremos tratar a él como un sirviente y queremos que él nos trate como una reina. No va a ser así, hermanas. Tenemos que nosotras poner de nuestra parte. Siguiente, de una buena esposa se sujeta a su esposo. Y yo sé que esta palabra muchas veces, incluso dentro de la iglesia, la sentimos muy fuerte, como, ¿cómo me voy a sujetar a mi esposo? Es Dios quien nos manda. No es su esposo que le está diciendo, te tienes que sujetar a mí. Es Dios quien nos manda en su palabra que debemos sujetarnos a Él. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es Dios quien nos manda eso. Y sabe, hermanas, es bien interesante, pero en Génesis 12:11, cuando Abraham iba a entrar, ¿verdad? Bueno, quiero que lo lean. Génesis 12:11, si quieren buscarlo ahí. Dice, y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto,
dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Abraham siempre sabía que su esposa era hermosa, pero aquí como que se acaba de dar cuenta, ¿verdad? Pareciera así. Dice: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Wow. Piensa en la posición de Sara, lo que Abraham le estaba pidiendo. Tienes que decir que eres mi hermana, y eso implicaba, y pasó ahí, que a ella se le iban a llevar a la casa de Faraón, hermanas, ¿verdad? Que Faraón podía tomarla como esposa. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hubiese hecho usted? Yo no, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso. Mejor que te maten, me quedo viuda, ¿verdad? Yo no sé. En nuestra carne hubiéramos hecho eso, ¿sí o no? Pero aquí vemos a una mujer espiritual que a su esposo, ella le llamaba que Señor, porque lo encontramos en Pedro y también lo encontramos aquí en Génesis. Y Sara obedeció a Abraham, pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermanas? Que cuando nosotras hacemos lo correcto y nos sometemos a nuestros esposos, Dios nos protege y Dios nos bendice. Sí, a Sara se la llevaron a la casa de Faraón, pero Sara no fue tocada por Faraón. Sara no fue violada. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estuvo en ella. ¿Por qué? Porque fue obediente, ¿verdad? Y nosotras, hermanas, si queremos la bendición de Dios a nuestras vidas, tenemos que ser mujeres que obedientes o sujetas a nuestro esposo. ¿Está de acuerdo en eso? Espero que sí, ¿verdad? Y lo llevemos a la práctica. Mi esposo dice esto, y es interesante, no sé si en todas las iglesias pasa, pero cuando mi esposo casa a las parejas y les dice a las muchachas, ¿verdad? Ya ahorita no me acuerdo de todo, pero cuando dice, me sujetaré a ti, las muchachas como que les cuesta decir eso, ¿verdad? Ahora, ellas apenas están empezando, pero muchas veces cuando ya tenemos tiempo como esposas, como que nos cuesta más, ¿verdad, hermanas? Pero tenemos que entender, es Dios quien nos pide que debemos sujetarnos. Y en la historia de Sara, no solo fue una vez, fueron 2 veces. Y las 2 veces ella estuvo dispuesta a obedecer a su esposo. Y muchas veces, en las cosas mínimas, nosotras no estamos dispuestas. ¿Sabe por qué, hermanas? Porque lo primero que le enseñé, no caminamos con Dios. Y por eso no aprendemos a sujetarnos a nuestro esposo. Y recuerde algo, ¿verdad que nadie la forzó a escoger a su esposo? Usted lo quiso, usted lo escogió, ¿verdad? Y yo les digo en algunas veces cuando enseño a las hermanas, usted no escogió a sus padres, usted no escogió a los maestros, se los pusieron ahí enfrente. Al único que usted escogió fue a su esposo. Y quizás fue el que su mami le decía, no te cases con él, hija, ¿verdad? Pero nosotras éramos necias. Y ahora nadie nos lo dio a la fuerza y ahora nosotras no queremos que obedecerlos. Ahora, recuerde esto, no son ellos quien ponen esa regla, es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el orden de Dios para que en el hogar haya paz, ¿verdad? Y recuerde, todo esto es un reflejo de qué, porque dice, como al Señor debemos de sujetarnos a nuestros esposos. Entonces también, hermanas, ella lo honra y lo representa bien. Una mujer sabia, una mujer espiritual va a poder representar bien a su esposo, porque va a saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Cuántas veces hemos hablado y nos arrepentimos, pero es demasiado tarde? Y quizás traemos hasta vergüenza a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿verdad? Pero una mujer espiritual va a representar bien a su esposo. Ayer les mencionaba de esto, pero ahí mismo en Proverbios 31:23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Este esposo era conocido por su esposa, por la vida que ella vivía, por la manera que ella se conducía, por la manera que ella lo trataba a él. Por eso su esposo era conocido. Dice que en este Proverbios podemos observar a un marido bien cuidado, bien atendido, al punto tal que es bien conocido de los que están a su lado. Yo sé que yo hablé ayer acerca de eso, ¿verdad? Pero cuando lo ven, podían identificar quién era la esposa de este hombre. ¿Por qué? Por la vida que ella vivía. Entonces ella, hermanas, lo estaba representando bien.
¿Cómo representa usted a su esposo? Cuando la ven, ¿verdad? Piensan, wow, qué bendecido es el hermano con la esposa que tiene. ¿Pueden decir eso de su esposo o de mi esposo? Qué bendecido es él. O quizás algunos dirían, bueno, tal vez la suegra siempre diría, ay, mejor le hubiera tocado otra, ¿verdad? No sé. pero piense, esa es la manera en que nosotros lo tratamos. Entonces vemos que para que esta mujer sea alabada, primeramente tiene que tener su caminar con Dios y segundo, siendo que una buena esposa, tratando bien al esposo. Y número 3, por ser una buena mamá. Yo creo que una de las cosas, y yo creo que usted como mamá, que nos deleitamos más con nuestros hijos cuando usted los cuida, usted les hace su comida, usted se sienta a platicar con ellos, ¿verdad? Eso es un deleite. Esas son memorias, hermanas, que nadie se los puede robar a nuestros hijos. Y las únicas que podemos dejar esas memorias somos nosotras. Entonces, nosotras tenemos que ser buenas madres, primeramente, enseñándole la escritura a nuestros hijos. Qué importante, ustedes que tienen niños pequeñitos, 3, 4, 5 años, sentarse con ellos y enseñarles que la palabra de Dios. Para mí con mis hijos ya pasó eso, pero ahora tengo mis nietos. Yo les trato de enseñar sus versículos de escuela dominical. No hablan el español muy bien, ¿verdad? Y es algo con lo que nosotros estamos batallando, pero se los enseñamos en español y nos reímos tanto porque dicen muchas palabras bien, ¿cómo se dice? Pues mal pronunciadas. Pero ahora siento que esa es mi responsabilidad también, ayudar a mis hijas a que sus hijos caminen con Dios, conozcan de Dios. Esta iglesia que nosotros estamos viendo para ver si podemos comprarla, es una iglesia, ellos son mormones, esa iglesia que están vendiendo. Y ellos en esa iglesia no tienen un bautisterio, porque no sé mucho de ellos, pero ellos creo que solo se reúnen ahí en la iglesia grande que ellos tienen donde se bautizan todos. Pero se nos hizo interesante porque cuando fuimos a ver esta iglesia, fuimos con todos los nietos y todos los hijos, ¿verdad? Y mi nieta de 7 años, nosotros le estamos enseñando, ella ya aceptó a Cristo, pero te tienes que bautizar. Dice, no, porque si me bautizo me van a ahogar, ella piensa eso. Pero cuando llegamos a esta iglesia, lo primero que entramos, al auditorio, y me dice, Grandma, aquí no hay un bautisterio, yo necesito bautizarme ya, porque ella pensó como que ya nos íbamos a mover. Eso trae gozo a nuestra alma, hermanas, porque para mí ella está pensando de Dios, ella sabe si tengo que obedecer a Dios, ¿verdad? Ahora, no estamos diciendo que ya llegamos, apenas estamos en el comienzo, pero nosotras tenemos que enseñar que a nuestros hijos la palabra de Dios. Y ahí en 1 de Timoteo 3:14, 1 de Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y es interesante, hermanas, porque dice que desde la niñez Timoteo había sabido que las sagradas escrituras. Es desde la niñez que tenemos que enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y una de las cosas que usted tiene que entender, aunque voy a hablar ese versículo adelante, la abuela, ¿verdad?, le transmitió esa fe a su hija, o la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, y su hija se lo transmitió a Timoteo. Y usted sabe que el padre de Timoteo era un griego. No nos dice que era salvo, nos dice que era un griego. Entonces, lo que quiero decir, porque muchas veces ponemos excusa, ¿verdad? Yo recuerdo una hermana en nuestra iglesia, nosotros siempre le enseñábamos, tengan sus tiempos devocionales con sus niños, su altar familiar con sus niños. Y la hermana decía, no, es que mi esposo, él nunca quiere sentarse con nosotros. Y yo me recuerdo que yo le decía, hermana, pero ¿qué importa que él no se siente? Siéntese usted con sus hijos y enseñen la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ellos crecieron, hermanas, y los muchachos están fuera de la voluntad de Dios, porque ella quería, no, si mi esposo no se sienta ahí, entonces yo no se los voy a enseñar. No midió el tiempo
ni lo que podía pasar durante el tiempo, ¿verdad? Que era que podía perder sus hijos. Entonces, cada una de nosotras que estamos aquí somos responsables de ¿qué? De enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Piense por un momento en la vida de Jocabed. Jocabed, que era la madre de Moisés, solo lo tuvo por 3 meses. Después, José lo pone en el río, toda la historia, y el niño regresa a él. Vamos a decir que Jocabed lo tuvo por 4 o 6 años. Esos 4 o 6 años, hermanas, en que ella preparó a Moisés, fue lo que Moisés realmente tuvo en toda su vida para creer en Dios, para vivir para Dios y para servir a Dios, ¿verdad? Ella le enseñó a confiar en Dios, ella le enseñó a tener convicciones, ella le enseñó a tomar decisiones correctas y ella le enseñó a poner su mirada en lo que valía la pena. Eso está en Hebreos. Ahí encontramos lo que Jocabed realmente enseñó a Moisés en esos 6 años que ella lo tuvo con él. Ahora, piensa, hermanas, usted tiene más tiempo con sus hijos. ¿Qué le va a dejar en el corazón de ellos? ¿Qué le va a enseñar a sus hijos? Usted debe enseñarle la escritura, porque realmente la escritura es la que va a cambiar el corazón de sus hijos. Ayer leímos Salmos 19:7. La palabra de Dios, la ley de Jehová es la que cambia que nuestra alma nos convierte, y es lo que va a convertir el alma de nuestros hijos. Pero usted es responsable delante de Dios a enseñarles que la palabra de Dios, hermanas. También tenemos que transmitirles la fe verdadera, la fe que salva, ¿verdad? Pero la fe que necesitamos para vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. En nuestros días vamos a encontrar pruebas. Ahora, ¿cómo va a actuar usted en medio de las pruebas? Quizás diciendo, ay, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no está conmigo? Eso es lo que usted le va a enseñar a sus hijos. Pero si usted en medio de las pruebas, usted tiene fe y confía en Dios, entonces sus hijos van a confiar en Dios. ¿Sabe qué es tan interesante? Y yo sé que todas cometemos errores. Nadie puede decir, yo soy una super mamá, una super cristiana. No estoy hablando de eso. Simplemente nuestro caminar con Dios, ser una buena esposa, una buena madre. Pero con mis hijas, cuando vamos a las tiendas, siempre oramos, Señor. Y mi esposo quiere, cuando vamos a las tiendas, que nos estacionemos lejos. Pero con mis hijas nos queremos estacionar cercas. Y siempre decimos, Señor, por favor, ¿nos puedes dar un estacionamiento bien cerquitas de la tienda? Porque muchas veces andamos a la carrera. Y es maravilloso, hermanas, que en ocasiones estamos llegando y un carro se está yendo y ahí está el parking para nosotros, el estacionamiento, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, ay, estas cosas, ¿verdad? Para nosotros es maravilloso, porque recuerdo que desde niñas con ellas hacíamos eso. Señor, ¿nos puedes dar esto? Y ellas miraban cómo Dios nos lo daba, y para ellas, aunque para otra gente no era nada, para ellas era maravilloso. Y para mí el hecho de confiar en Dios, de que buscamos a Dios y Dios contesta nuestras oraciones a través de ¿qué? A través de la fe. Mire 1 Timoteo 1:5. No sé el tiempo, hermana. Ya casi. Ok, ya estoy terminando. Ya, ajá. Ok. 1 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermana, qué maravilloso que lo que usted encontró en Cristo Jesús, usted se lo transmita a sus hijos. Que un día, cuando ya no estemos en la escena, porque va a ser una realidad, nuestros hijos se puedan acordar, yo recuerdo cómo mamá me enseñó a amar a Dios. Yo recuerdo cómo mamá me enseñó a confiar en Dios. Yo recuerdo cómo mamá tenía fe en Dios. Qué maravilloso eso. Yo creo que es lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, ¿verdad, hermanas? Entonces debemos de transmitirles ¿qué? Nuestra fe. Debemos cuidar de nuestros hijos, hermanas, su vida espiritual. Y yo sé, les hablé acerca de la lectura y la oración, ¿verdad? Sus amistades. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Con quiénes se juntan? Orar para que ellos escojan qué buenos amigos. Más si ellos están en las escuelas públicas, orar por eso. Que estas cosas que están alrededor de ellos, hermanas, realmente no les dañe, sino que ellos sean jóvenes espirituales que tienen discernimiento y que escogen lo correcto. ¿Sabe que hay muchos jóvenes en las escuelas públicas que dentro de mi iglesia, que ellos crecieron y son jóvenes tremendos que aman y viven para Dios? Y hay jóvenes que crecieron en la escuela cristiana y están en el mundo.
Porque no es en sí la escuela, es qué se enseña en casa y cómo mamá ora por los hijos. Ese va a ser el resultado que vamos a tener, hermanas. Entonces, nosotras somos responsables de cuidar de ellos, de enseñarles a ellos, de aconsejarlos a ellos. Ahí en Proverbios 31, del 1 al 9, voy a ir rapidito. Proverbios 31, del 1 al 9, dice así: palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. Y ella dice, ahí en el versículo 2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y ahí vemos cómo ella aconsejaba a su hijo. Y nosotras somos responsables, hermanas, de sentarnos con nuestros hijos y decirles, esto no está bien, esto no es correcto, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, unos 5 años, y yo sé que nuestros hijos, al final ellos pueden tomar sus propias decisiones, pero recuerdo cuando mi hijo comenzó en el colegio y él se había interesado en una joven, pero para nos era un poco diferente, no en lo que creíamos, sino en cuanto a convicciones. Y yo le dije, hijo, yo no creo que eso es lo correcto para nuestra vida, porque si tú te casaras con esta jovencita, después vamos a entrar en conflicto en su manera de vivir y en su manera de vestir. Entonces yo no creo que es lo correcto. Ahora, yo le doy gracias a Dios que él lo escuchó el consejo y él obedeció. Él ahora se va a casar en diciembre con una joven de nuestra iglesia, con las mismas convicciones, los mismos principios, ¿verdad? Pero yo tuve que sentarme con él y aconsejarle y decirle, pero ¿sabe qué, hermana? No fue de la noche a la mañana. Todo comenzó desde que eran niños, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar nuestros consejos. Somos responsables de aconsejarlos correctamente. Hay 2 cosas específicas que esta dama cristiana que les estoy enseñando hacía. Primeramente, ella sobrepasaba a toda mujer en su manera de vivir. Cada una de nosotras podemos ser ella, hermana. Sobrepasar a todas en nuestra manera de vivir. No decir, oh, yo soy mejor que tú. No estoy hablando de eso. Recuerde que estamos hablando del caminar que ella tenía con Dios. Y segundo, ella tenía temor reverente a Dios. Es la manera en que ella vivía. Vea Proverbios 31, 29. Proverbios 31, 29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y dice el 31, dadle del fruto de sus manos y alaben a las puertas sus hechos. Lo que usted haga es lo que usted va a recibir como fruto. Y en esta mañana, y lo que yo les estoy diciendo, tenemos que tener nuestro caminar con Dios. Debemos ser buenas esposas y debemos ser buenas madres. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios, ¿verdad? ¿De qué? De tener un buen hogar, de tener buenos hijos. Dice, entonces ella tendrá una recompensa y por eso se levantan y la llaman, ¿qué? Bienaventurada, ¿verdad? Qué maravilloso. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas, ¿qué? Sus hechos. Hermanas, ¿cómo está viviendo usted? Yo le animo a que usted camine con Dios. Yo le animo a que usted sea una buena esposa, una buena madre, ¿verdad? ¿Y para qué? No nada más porque, ay, quiero que mis hijos me alaben, no. Ese va a ser el resultado de lo que usted está haciendo en su vida. Y cada una de nosotras somos responsables. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y ahí vamos a dar cuentas de las oportunidades que tuvimos, si las tomamos o no. Pero lo mejor es que las tomemos, porque son vidas importantes que Dios nos ha dado que en nuestras manos, para que nosotros los encaminemos a que ellos amen, sirvan y vivan al Señor. Y todo está en nuestras manos. Usted levanta o usted destruye. Vamos a orar, hermanas. Señor, gracias por este tiempo. Bendice nuevamente cada hermana. Yo sé que sigue otra enseñanza. Sigue obrando en nuestros corazones. Y yo te pido que lo que hemos aprendido esta semana no nomás lo agarremos aquí, sino que vayamos a casa y lo pongamos en práctica. Ayúdanos a cuidar la heredad que usted nos ha dado, que son nuestros hijos, nuestro hogar, y ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades como mujeres cristianas, como esposas y como madres. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios las bendiga.